Mientras alguien intenta aparentar calma por fuera, por dentro está tragando orgullo al ver que avanza sin pedir permiso, porque lo que empieza a desplegarse en tu vida supera cualquier intento de frenarte, y eso ya está removiendo conciencias. Has notado miradas distintas, silencios más largos cuando entras en una habitación, comentarios que parecen inocentes, pero llevan una espina escondida, y no es imaginación, es la reacción natural de quien sabe que te subestimó. Lo fuerte es que este crecimiento no depende de halagos ni aprobaciones externas. Nace de una decisión interna que tomaste hace tiempo, quizá una noche en la que no podías dormir dándole vueltas a todo. Sé que has sentido esa mezcla rara entre ilusión y desconfianza, como cuando algo empieza a salir bien, y una parte de ti espera que aparezca el obstáculo de siempre, porque no sería la primera vez que alguien intenta opacar tus logros con críticas disfrazadas. Has aprendido a leer los gestos pequeños, la sonrisa que no llega a los ojos, el mensaje que tarda en responderse cuando compartes una buena noticia, y esa percepción fina no es paranoia, es experiencia acumulada. Quédate conmigo porque aún no has visto la pieza que explica por qué ciertas personas reaccionan así justo ahora, y cuando la encajes, muchas dudas caerán por su propio peso. Si estás listo para que nadie vuelva a frenarte, y quieres que lo grande llegue sin permiso, escribe, voy por todo y nadie me para, dale me gusta ahora mismo, y quédate porque lo que se activa en este instante rompe cualquier límite conocido. Sobre la mesa se impone la carta de la Torre del Eclipse, y siento un golpe seco de verdad que no destruye tu camino, sino que sacude a quienes confiaban en que tropezaras, porque esta carta habla de estructuras ajenas que se derrumban al ver tu estabilidad. No es tu caída la que anuncia, es la caída de las expectativas negativas que otros habían construido sobre ti, expectativas que ahora se rompen porque sigues avanzando con constancia, aunque nadie te aplauda en voz alta. Cuando esta carta vibra así, señala que el ruido viene de fuera, y que el crecimiento que te espera es tan sólido, que no depende de la opinión cambiante de nadie. Has pasado por momentos en los que dudaste de tu propio criterio, recordando decisiones antiguas que no salieron como esperabas, preguntándote si estabas repitiendo errores, y esa memoria todavía a veces susurra, cuando estás a punto de dar un paso importante. Sin embargo, cada experiencia te ha vuelto más selectivo, más firme al decir no cuando antes aceptabas por compromiso, y eso ha cambiado el tablero de juego sin que muchos lo notaran al principio. Presta atención a lo que ocurre en tu entorno cercano en estos días, porque ahí se está revelando quien celebra tu avance de verdad, y quien solo fingía apoyo mientras esperaba que no prosperaras. Hay una figura concreta en tu entorno que no soporta verte tomar decisiones sin consultarle, alguien que estaba acostumbrado a tener cierta influencia sobre tus elecciones, y que ahora percibe que ya no necesita validar cada movimiento que haces. Esa persona no siempre actúa con mala intención consciente, pero el orgullo herido puede llevar a comentarios sutiles, a sembrar pequeñas dudas justo cuando estás más seguro de tu rumbo, intentando recuperar terreno. No ignores esos detalles, porque comprender esta dinámica te dará una ventaja silenciosa, y todavía hay un matiz más profundo, que necesito mostrarte para que entiendas el cuadro completo. En medio de esta lectura se abre la carta del Sol inquebrantable, y me recorre una certeza clara de expansión material y emocional, que no se detiene ante críticas, porque esta carta ilumina logros concretos, proyectos que maduran, acuerdos que se consolidan. No es una promesa vacía, habla de resultados tangibles que se empiezan a notar en conversaciones reales, en oportunidades que llegan por recomendación, en decisiones financieras más firmes que antes te daban vértigo. Cuando esta luz se combina con la caída de expectativas ajenas, significa que tu avance no solo es interno, es visible, y eso explica por qué algunos no saben cómo encajarlo. Hay algo poderoso en darte cuenta de que ya no aceptas menos de lo que mereces, y quiero saber si también has notado miradas distintas cuando decides firme. Cuéntame por aquí si lo has sentido. ¿También percibes ese cambio? Quizás has estado notando números repetidos en matrículas o relojes, canciones antiguas que suenan justo cuando dudas, sueños donde vuelves a un lugar del pasado pero esta vez te sientes más fuerte, y aunque no siempre les das importancia, tu intuición los registra. Los guías espirituales se comunican a través de detalles cotidianos, no para asustar, sino para recordarte que no estás improvisando tu destino, estás respondiendo a un llamado que ya venía gestándose desde hace tiempo. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque lo que llega no es pequeño ni discreto, es algo que reordena prioridades y pone límites claros a quien intentó minimizarte.
Has aprendido a callar planes hasta que están más firmes, a no contar cada paso por miedo a que alguien lo contamine con dudas, y esa prudencia ahora juega a tu favor, porque lo que estás construyendo se fortalece en silencio. Recuerda aquella vez en la que compartiste una idea con entusiasmo, y recibiste una respuesta fría que te hizo replantearlo todo. Esa memoria te enseñó a proteger tu visión sin necesidad de confrontar directamente. Mantente atento porque en breve verás una reacción que confirmará lo que sospechabas, y esa reacción será la prueba de que tu crecimiento ya es imposible de ignorar. La carta del juicio del alba se presenta con una energía firme, que habla de revelaciones públicas, no necesariamente escandalosas, pero sí evidentes, como cuando algo que estaba en segundo plano se vuelve protagonista sin previo aviso. Esta carta indica que la verdad sobre tus capacidades se expone sola, sin que tengas que defenderte ni justificarte, y eso deja en evidencia a quien dudó de ti frente a otros. No todos sabrán gestionar ese cambio con elegancia, y ahí entenderás por qué algunos parecen incómodos, justo cuando todo empieza a alinearse para ti, generando situaciones inesperadas y reveladoras. Has trabajado en silencio, has soportado comentarios que restaban importancia a tus esfuerzos, has sonreído cuando por dentro sabías que merecías más reconocimiento, y esa acumulación de paciencia ahora se transforma en autoridad natural. Cuando alguien intenta frenarte con una crítica disfrazada de consejo, ya no reaccionas igual, observas, evalúas y decides desde un lugar mucho más estable, y eso descoloca a quien esperaba tu antigua inseguridad. Quédate muy atento a una conversación que parece casual en los próximos días, porque ahí se deslizará una frase que revelará más de lo que imaginas sobre las verdaderas intenciones de alguien cercano. No se trata solo de que tus enemigos lloren, por lo que pierden al no poder controlarte, se trata de que lo que llega a tu vida es tan grande, que redefine tu posición en tu propio entorno, elevándote a un lugar donde ya no aceptas menos de lo que sabes que vales. Este crecimiento toca áreas concretas, estabilidad económica, decisiones afectivas más maduras, límites claros en el trabajo, y cada una de esas áreas está conectada como piezas de un mismo rompecabezas. Y ahora necesito que sigas escuchando con total presencia, porque la siguiente capa de esta historia revela por qué este avance estaba escrito, mucho antes de que lo creyeras posible. Tauro, hay movimientos a tu alrededor que todavía no has interpretado del todo, pequeños gestos que parecen normales pero esconden una tensión creciente, porque mientras avanzas con firmeza, alguien empieza a notar que ya no puede anticipar tus decisiones. La sensación de que algo se está recolocando en tu entorno no es casual, es la consecuencia directa de tu nueva manera de actuar, más reservada, más estratégica, menos disponible para dramas innecesarios. Y aunque por fuera todo parezca estable, por dentro se están reajustando posiciones, y eso explica ciertas actitudes que te desconciertan cuando menos lo esperas, mostrando verdaderas intenciones ocultas. Cuando alguien empieza a incomodarse con tu crecimiento, se nota en detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. Dime qué gesto reciente te hizo abrir los ojos. ¿Hubo algo que te sorprendiera de verdad? Has cambiado hábitos sin hacer ruido, has dejado de responder de inmediato, has observado antes de confiar, y ese simple giro ha alterado dinámicas que llevaban años repitiéndose casi en automático. Hay quien se acostumbró a tu paciencia infinita, a tu capacidad de sostener situaciones incómodas sin quejarte demasiado, y ahora no sabe cómo reaccionar ante tu nueva firmeza tranquila. No es un conflicto abierto lo que veo, es una incomodidad silenciosa que crece cuando comprenden que ya no pueden manipular tus tiempos ni tus decisiones como antes. Se dibuja ante mí la carta de la reina del horizonte firme, y siento una presencia sólida, como si una energía madura se colocara detrás de ti, reforzando tu postura sin necesidad de confrontaciones teatrales. Esta carta habla de autoridad natural, de alguien que no necesita alzar la voz para marcar límites, y cuando aparece así, indica que tu entorno percibe ese cambio aunque no lo verbalice. Lo interesante es que esta carta también señala que quien intentó restarte valor, empieza a temer quedarse fuera de algo importante, algo que ya no depende de su aprobación. En tu vida hay una persona concreta que observa más de lo que habla, alguien que antes daba por hecho que siempre estarías disponible para resolver, escuchar o sostener, y ahora empieza a sentir que esa puerta ya no se abre con la misma facilidad. Esa figura no es necesariamente un enemigo declarado, pero sí representa una resistencia interna a tu evolución, porque tu crecimiento le obliga a revisarse y eso incomoda.
Mantente atento a cómo reacciona cuando compartas un logro o una decisión importante, porque en su respuesta habrá más verdad que en cualquier declaración directa, revelando emociones profundas y sinceras. Sé que en más de una ocasión te has preguntado si exagerabas, si quizá estabas interpretando señales donde no las había, sobre todo cuando alguien alterna apoyo con críticas sutiles que descolocan tu seguridad. Esa confusión no nació de la nada. Surgió de experiencias repetidas donde sentías que dabas más de lo que recibías, y aún así justificabas comportamientos para mantener la armonía. Ahora la diferencia es clara, ya no necesitas convencerte de que todo está bien cuando algo te incomoda, y ese cambio interno está reconfigurando tus vínculos sin que tengas que forzarlo. Hay algo más que está tomando forma, y prefiero que escuches con atención, porque esto conecta directamente con lo que llega a tu vida, y que nadie podrá frenar aunque algunos lo intenten desde la sombra. En el ámbito profesional o económico se abre una oportunidad que no es improvisada, viene gestándose desde conversaciones pasadas, contactos que parecían lejanos o ideas que guardaste por prudencia. Lo que sorprende es que esta oportunidad no solo te beneficia a ti, también deja en evidencia a quien dudó de tu capacidad, y ese contraste será más visible de lo que imaginas. Siento un estremecimiento cuando percibo la carta del mensajero del fuego dorado, porque trae noticias que aceleran procesos y despiertan envidias contenidas, y su energía no es discreta, es expansiva y difícil de ocultar. Esta carta habla de reconocimiento, de propuestas que llegan con entusiasmo, de palabras que confirman que estabas en el camino correcto aunque otros cuestionaran tu ritmo, y cuando vibra así, indica que la información que recibirás pronto cambiará la percepción que algunos tenían sobre ti, y eso alterará jerarquías silenciosas en tu entorno. Hay una satisfacción silenciosa cuando comprendes que ya no dependes de la validación de nadie para avanzar. Deja tu experiencia aquí y dime en qué área te sientes más fuerte ahora mismo. ¿Trabajo, dinero o relaciones? Recuerda aquella etapa en la que trabajabas sin que nadie notara el esfuerzo extra, cuando asumías responsabilidades que no siempre eran tuyas, esperando que en algún momento se reconociera tu compromiso, y esa memoria todavía late cuando dudas de tu merecimiento. Lo que ahora se activa es distinto, no depende de sacrificios invisibles, sino de una postura clara donde valoras tu tiempo y tu energía con más respeto. Esa coherencia interna es la que abre la puerta a algo grande, y precisamente por eso genera incomodidad en quien se beneficiaba de tu antigua disponibilidad, cambiando las dinámicas previas sin aviso. Hay también una figura que no se ha atrevido a mostrar abiertamente su malestar, alguien que sonríe en público pero en privado cuestiona tus decisiones, quizá comentando con terceros que te estás precipitando o que no es para tanto. Esa actitud no nace solo de la envidia, nace del miedo a quedarse atrás, a no poder seguir tu ritmo, cuando todo empiece a moverse más rápido de lo habitual. No subestimes el impacto que tendrá tu próximo paso, porque ese movimiento marcará un antes y un después, en la percepción que los demás tienen sobre tu posición. Se abre paso la carta del guardián de la puerta celeste, y su presencia me habla de protección invisible, de guías espirituales que te acompañan cuando decides priorizarte sin culpa, aunque no siempre seas consciente de esa ayuda. Esta carta indica que aunque haya intentos de frenar tu avance con comentarios o dudas sembradas, no prosperarán porque tu vibración actual es más fuerte que cualquier interferencia externa. Es como si una barrera sutil filtrara las intenciones ajenas, permitiendo que solo lo que realmente te beneficia encuentre espacio en tu camino, fortaleciendo tu enfoque y determinación personal. Has notado quizá cambios en tu descanso, sueños más intensos, recuerdos del pasado que regresan para cerrarse de otra manera, y todo eso forma parte de un ajuste interno que precede a un salto significativo. No es casualidad que ahora revises antiguas decisiones con más comprensión y menos culpa, porque esa reconciliación contigo prepara el terreno para lo que está a punto de materializarse. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la magnitud de lo que llega no solo impacta en lo material, también redefine relaciones y prioridades. Tauro, la verdad que estaba latiendo bajo cada gesto extraño y cada silencio incómodo, ya no puede sostenerse oculta, porque lo que se revela ahora explica por qué algunos parecían inquietos justo cuando empezabas a tomar decisiones más firmes. No era simple casualidad ni susceptibilidad tuya, era la reacción de quienes intuían que estabas a punto de romper un equilibrio que les beneficiaba, más a ellos que a ti. Y lo que voy a desvelar en este momento, encaja cada pieza que has estado observando en las últimas semanas,
incluso aquellas que parecían detalles sin importancia. Cuando notas que alguien intenta restar importancia a tus logros, algo dentro de ti se activa con claridad nueva. Comparte cómo reaccionas hoy ante esas actitudes que antes te hacían dudar. ¿Respondes diferente ahora? Durante mucho tiempo ocupaste un rol que facilitaba la vida de otros, resolviendo, mediando, sosteniendo tensiones familiares o laborales, y esa posición te daba reconocimiento silencioso, aunque también te cargaba con responsabilidades que no siempre eran justas. Cuando empezaste a priorizar tu estabilidad, a decir que no sin sentirte culpable, a reservar energía para tus propios proyectos, ese cambio alteró la comodidad de quienes dependían de tu disponibilidad constante. No fue tu éxito lo que activó la incomodidad, fue tu independencia creciente, porque esa independencia deja claro que ya no necesitas aprobación para avanzar, marcando un antes y un después. Se manifiesta con fuerza la carta del espejo de las sombras nobles, y al percibirla siento una mezcla de claridad y vértigo, porque esta carta no habla de enemigos evidentes, sino de reflejos incómodos que otros ven en ti. Cuando alguien observa tu determinación actual, se enfrenta a su propia falta de decisión, y ese contraste puede transformarse en críticas sutiles o comentarios que buscan minimizar tus logros. Esta carta confirma que el malestar ajeno nace de la comparación, no de un error tuyo, y eso cambia completamente la narrativa que habías construido en tu mente. Hay una conversación pasada que ahora cobra otro significado, una frase que en su momento sonó inofensiva, pero que llevaba implícita una duda sobre tu capacidad, y esa frase vuelve a tu memoria con una claridad distinta. No estabas exagerando cuando sentiste una punzada interna, simplemente captaste una verdad que entonces no tenías pruebas para confirmar, pero que ahora se muestra con nitidez y claridad absoluta. Esa persona que parecía aconsejarte desde la prudencia, en realidad proyectaba su propio miedo a arriesgarse, y tu avance le recordó aquello que no se atrevió a hacer. Lo sorprendente es que no todos los que dudaron de ti, lo hicieron por maldad consciente. Algunos simplemente no imaginaron que pudieras llegar tan lejos, porque te habían colocado en una versión antigua que ya no te representa. Cuando rompiste esa imagen, cuando empezaste a mostrar resultados concretos, el desconcierto fue inmediato, y ahí comenzaron los intentos de restar importancia a tus avances, intentando minimizar tu valor. Aquí se produce el giro real de esta historia, porque lo que parecía oposición externa es en realidad el eco de tu transformación interna, y eso significa que ya ganaste antes de que se dieran cuenta. En este punto percibo la carta del trono del destino elevado, y su energía es contundente, expansiva, casi solemne, como si confirmara que estás ocupando un lugar que te corresponde por derecho propio. Esta carta no habla de suerte improvisada, habla de merecimiento construido con paciencia, de pasos firmes dados cuando nadie miraba, de coherencia mantenida incluso en momentos de duda. Cuando se despliega así, indica que lo que llega a tu vida no puede ser bloqueado por comentarios ni por envidias, porque está alineado con decisiones profundas que ya tomaste. Me entra curiosidad por algo muy simple y real. Cuando tienes un día complicado y necesitas despejar la mente, ¿qué sueles hacer para resetearte? ¿Te vas a caminar? ¿Pones música o te aíslas un rato? Recuerda aquellas noches en las que revisabas tus cuentas, tus planes, tus vínculos, preguntándote si estabas siendo demasiado exigente o si debías conformarte con lo que había, y como aún así algo dentro de ti insistía en que merecías algo más sólido. Esa voz interior no era capricho, era una brújula afinándose con cada experiencia, incluso con cada decepción que te hizo replantear prioridades, guiándote hacia un camino más auténtico y firme. Ahora comprendes que cada límite que pusiste fue una declaración silenciosa de valor propio, y que esa declaración es la que está atrayendo oportunidades de mayor calibre. Hay también una figura que empieza a darse cuenta de que subestimó tu capacidad de crecimiento, alguien que pensó que tu proyecto era pasajero, o que tu nueva postura no duraría demasiado, y ahora observa con desconcierto que tu constancia supera sus expectativas. Esa persona podría intentar acercarse con una actitud más amable, como si siempre hubiera creído en ti, pero en el fondo sabe que dudó cuando más necesitabas apoyo. No se trata de confrontar ni de señalar, se trata de reconocer internamente quién estuvo de verdad, y quien solo se acomodó mientras no representabas una amenaza para su propia posición. Se despliega ante mí la carta de la balanza del karma luminoso, y siento una justicia tranquila que no necesita venganza para equilibrar situaciones,
porque esta carta habla de ajustes naturales que llegan sin que tengas que forzarlos. Las dinámicas que antes te colocaban en desventaja, se corrigen cuando asumes tu valor sin pedir permiso, y ese cambio redistribuye poder de manera sutil pero definitiva. Cuando esta carta aparece, confirma que quienes intentaron frenarte enfrentarán las consecuencias de sus propias decisiones, no por castigo, sino por simple coherencia universal y el equilibrio natural. Has dejado de aceptar migajas emocionales o profesionales, has aprendido a identificar promesas vacías, has elevado tus estándares sin anunciarlo públicamente, y esa evolución es la verdadera razón, por la que ahora te observan con una mezcla de admiración y temor. Lo que llega a tu vida es grande porque estás preparado para sostenerlo, no porque alguien te lo regale, y esa preparación se construyó a través de pruebas que nadie vio en detalle. Comprende esto con claridad. No se trata solo de que otros lloren por no poder frenarte, se trata de que ya no vibras en el mismo nivel, donde podían influir sobre ti. Tauro, ahora sientes con claridad que el peso que arrastrabas ya no te pertenece, porque has cruzado un umbral interno, donde la duda constante dejó espacio a una seguridad serena, que se refleja en tu manera de hablar y decidir. Lo que antes te quitaba el sueño hoy se observa con perspectiva, como cuando recuerdas una etapa difícil, y comprendes que fue necesaria para moldear tu carácter y fortalecer tus límites. Esa transformación no es invisible, se percibe en cómo gestionas conflictos, en cómo eliges tus palabras, y en cómo sostienes el silencio sin necesidad de justificar cada movimiento. Imagínate que hoy te regalan un billete para ir a cualquier lugar sin plan previo. Dime cuál eliges sin pensarlo demasiado. ¿Prefieres playa tranquila, ciudad grande o montaña silenciosa? Lo que llega a tu vida es grande, porque ya no negocias tu valor por aprobación momentánea, y esa firmeza abre puertas, que antes parecían cerradas o reservadas para otros perfiles más ruidosos pero menos constantes. Empiezan a aparecer conversaciones diferentes, propuestas que te sitúan en un plano más respetado, oportunidades que reconocen tu experiencia acumulada aunque no siempre la hayas exhibido, y lo más interesante es que todo esto ocurre mientras mantienes una calma que desconcierta a quienes esperaban verte dudar en el último momento. Siento desplegarse con una fuerza luminosa la carta de la estrella del legado vivo, y su presencia trae una sensación de continuidad, como si tus esfuerzos pasados estuvieran dando frutos visibles y sostenibles en el tiempo. Esta carta no habla de un golpe de suerte aislado, habla de estabilidad creciente, de proyectos que se consolidan, y de reconocimiento que se mantiene más allá de un aplauso puntual. Cuando vibra de esta manera, indica que lo que estás construyendo tendrá impacto duradero, incluso más allá de lo que ahora alcanzas a imaginar, trascendiendo límites y expectativas previas. Quizá ya has notado pequeños indicios de este cambio, como una llamada inesperada que abre una puerta profesional, una conversación sincera que redefine una relación importante, o una decisión financiera que por fin te hace sentir en control. Esos detalles no son aislados, forman parte de una secuencia que confirma que estás entrando en una etapa más sólida, y menos dependiente de validaciones externas, así que permanece atento a cómo reaccionas ante estos avances, porque tu capacidad de recibir sin autosabotaje será clave para que la expansión se mantenga estable. También en el terreno emocional se produce un ajuste profundo, porque ya no te conformas con vínculos ambiguos, ni con promesas que se diluyen cuando llega el momento de comprometerse con hechos concretos. Has aprendido a detectar incoherencias entre palabras y acciones, y esa claridad te permite elegir desde la serenidad, en lugar de desde el miedo a perder, y quien desee caminar a tu lado en esta nueva etapa, deberá hacerlo desde el respeto y la transparencia, porque tu estándar ha cambiado de manera definitiva. Se alza ahora la carta del portal de la abundancia serena, y al contemplarla siento una expansión que no es estridente, sino firme y constante, como un río que avanza sin necesidad de desbordarse para demostrar su fuerza. Esta carta anuncia mejoras materiales claras, acuerdos favorables, estabilidad económica que se fortalece paso a paso, y decisiones inteligentes que protegen lo que has conseguido, y cuando aparece con esta intensidad, confirma que tu esfuerzo encuentra respaldo, y que lo que parecía lejano empieza a volverse parte de tu realidad cotidiana. Hay personas que necesitan café para arrancar el día, y otras que funcionan mejor en silencio total. Cuéntame cómo empiezas tus mañanas normalmente. ¿Rutina estricta o improvisación absoluta? Recuerda cómo en el pasado aceptabas condiciones que no terminaban de convencerte, quizá por miedo a quedarte sin opciones,
o por lealtad malentendida hacia personas que no ofrecían el mismo compromiso. Esa etapa fue una escuela exigente, pero gracias a ella ahora distingues con precisión lo que suma de lo que resta, y esa distinción cambia completamente tus resultados. Lo que antes tolerabas en silencio hoy lo cuestionas con firmeza tranquila, y esa actitud atrae escenarios más justos y equilibrados, donde tu voz y presencia son finalmente respetadas y valoradas. En tu entorno habrá quienes intenten acercarse cuando perciban que tu posición se fortalece, algunos con sinceridad renovada, otros con interés oportunista que conviene observar sin ingenuidad. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con criterio, recordando que tu crecimiento no necesita ser compartido con todo el mundo, en el mismo nivel de confianza. Aquí radica una parte esencial de tu nueva etapa: elegir conscientemente a quien das acceso a tus planes y a tus vulnerabilidades, protegiendo tu energía y fortaleciendo tus relaciones auténticas. Percibo una última carta que sella esta evolución, la corona del camino cumplido, y su energía transmite culminación sin estancamiento, logro sin arrogancia, autoridad sin dureza innecesaria. Esta carta indica que has alcanzado un punto, donde ya no te defines por los obstáculos superados, sino por la visión clara de hacia dónde quieres dirigirte ahora. Cuando se manifiesta así, confirma que lo que llega a tu vida no solo es grande en apariencia, es coherente con quien te has convertido, reflejando tu crecimiento y evolución personal profunda. Habrá un momento concreto, en un plazo cercano, que se medirá más por decisiones que por fechas exactas, donde verás con claridad que ciertas personas ya no influyen en tu ánimo como antes. Esa neutralidad emocional será una señal inequívoca de que has cerrado ciclos internos que parecían eternos, y que ahora puedes avanzar sin cargas invisibles. Así que cuando sientas esa ligereza, recuerda todo lo que atravesaste para llegar hasta aquí, porque reconocer tu propio proceso fortalece aún más tu confianza. A partir de ahora, cada paso que des tendrá una intención más consciente, menos reactiva y más alineada con tus valores, y eso marcará la diferencia en resultados concretos, tanto en lo profesional como en lo afectivo. Si surge una propuesta que resuene contigo, analízala con calma pero sin autosabotaje, permitiéndote aceptar oportunidades que antes habrías rechazado por miedo a no estar preparado, y confía en la versión actual de ti, porque esa versión ya no se mueve por carencias, sino por elección consciente. Lo que comenzó como una tensión silenciosa en tu entorno, se transforma ahora en un reconocimiento claro de tu posición, y quienes intentaron frenarte comprenden que su influencia quedó atrás sin necesidad de confrontaciones dramáticas. Tu avance habla por sí mismo, tus resultados son visibles, y tu estabilidad interna es el verdadero triunfo que nadie puede arrebatarte, consolidando tu camino con confianza y seguridad renovadas. Continúa caminando con esa seguridad tranquila que te caracteriza. Suscríbete para seguir recibiendo guía en tu próxima lectura, y nos encontramos muy pronto para seguir acompañando tu camino.